Hola amigos, ¿qué tal? El grupo ejecutivo de la palabra cotidiana quiere renovar ese sentimiento de esperanza y de solidaridad en el día de hoy. Tenemos que seguir insistiendo en buscar esa luz al final de ese túnel, encontrar esa luz de esperanza. Podemos indicar hoy un elemento de la administración moderna, que es la previsión, porque es que lo imprevisto nos ha ocasionado grandes dolores de cabeza a la comunidad hispanoamericana. Lo previsible es que se pueda prever, es decir, que se pueda suponer a través de unos indicios, de unos análisis, de unas muestras, en ocasiones de ensayos o errores fatales o acciones predeterminadas para poderlo predecir. Esos indicios son predecibles. Es que se pueda anunciar por alguna revelación o por alguna conseja o por la inquietud o por algún pensador o algún científico que siga teniendo tendencia de muestras, o la misma ciencia o conjeturas humanas que se puede predecir enfermedades, pero no es previsible que eso ocurra y prepara a las comunidades. Eso quiere decir estar bien informados. Esa es la clave del éxito. Si estuviéramos bien informados, en gran parte este nefasto mal del virus o la pandemia anunciada 2 meses después, con esas graves consecuencias de contagios y muertos, serían diferentes la atmósfera vivencial que se estuviera viviendo en el continente hispanoamericano. Nos preocupa el ser humano, nos preocupa las muertes de los queridos compatriotas de toda la comunidad hispanoamericana. Por eso es que insistimos en esa luz de esperanza y dejamos la inquietud en la comunidad, que debe ser inteligente, que debe ser razonable. Las consecuencias hubieran sido menos, los contagios y muertes serían indudablemente diferentes si hubiera esa previsión, y debemos utilizarla a futuro, la previsión o la información. La comunidad hispanoamericana está muy mal. Todos los días se aprecia y se ve que estamos muy mal. No hay esa influencia de tranquilidad, de estabilidad para aproximarnos al futuro inmediato, para prepararnos. Nuestras comunidades están en crisis económica, esa gran crisis, y lo dijimos desde un principio, no hay ninguna economía que soporte ese mal. Así como en Estados Unidos no aceptamos la decisión del gobernador de California de volver a cerrarlo todo. Ese es el síndrome del ping-pong. Hoy abrimos, mañana cerramos. Hoy trabajamos, mañana no trabajamos. Hoy comemos, mañana no comemos. Hoy nos sanamos, mañana no nos sanamos. No, son líderes. No tienen esa previsión ética profesional de la tendencia continuada de la vida. Si se abrió, tenía que ser tomado ahora todas las medidas sanitarias de prevención previsibles para poder afrontar el reto de la apertura que se dio, pero la vida continúa. O sea que esa desinformación que teníamos en el contexto universal indudablemente generó desconsuelo y desesperanza. Porque el concierto de la información universal no fue oportuna. ¿Y por qué no fue oportuna? Preguntémonos. Porque no teníamos los líderes universalmente reunidos. Porque no apoyamos a la humanidad. Porque andamos todos como una rueda suelta, distraídos, cada quien protegiendo lo suyo. Pero eso nos olvida el consenso de la humanidad cuando hay estas informaciones de los contagios, o como cuando suceden las guerras. Ahí sí todos nos reunimos para afrontarlas. El ser humano estaba desprovisto. El ser humano no tenía intercambio de información. No había esas personas. ¿O sí las había? Pues sí la había. Había un señor que ya lo hemos comentado, que algunos lo han endiablado, satanizado, como los italianos, Bill Gates. Decía que aproximadamente hace 5 años
que vendrían males peores, virus feos, pandemias feas. Y todavía nos comenta que esta no es la que se espera, porque el mundo está tan descompuesto y tan desorganizado por esos infectos que el ser humano no cuida nada, todo lo desprotege, que vendrán males peores. Pero esa es la información. Si la tenemos, debemos de ser previsibles, ver lo que viene para afrontar las consecuencias mayores. El que asume las consecuencias finales es el ser humano, nosotros, los seres humanos. Y las estadísticas lo dicen, que la comunidad hispanoamericana es la más afectada. Los porcentajes lo dicen y las cifras día a día también lo indican. O sea que el liderazgo no es el adecuado. La desunión universal es total. Los tratamientos de la medicina, en algunas ocasiones, la alternativa está puesta en algunos lugares. Hay poblaciones inmensamente mayores que las nuestras. No más miren la población asiática, más de 2.000 millones de personas. Pero ellos allá todavía, en este momento, están tratando los posibles contagios o los contagios que los hay todos los días con medicina alternativa. Ya lo dijimos en el blog pasado, la medicina alternativa es una medida humanitaria para aquellas personas que no tienen seguros, para aquellas personas que están alejadas, para aquellas personas que están en pueblos, en villorrios, en aldeas, que no tienen la comunicación para llegar a los centros de la modernidad, donde están los hospitales, con todas las previsiones. Lo dicen todavía en la comunidad asiática, que la medicina alternativa es una respuesta para la medicina tradicional, o sea, la medicina, los protocolos, que por ese consenso de la farmacéutica moderna, que tiene que aprobarlo todo, la Organización Mundial de la Salud y los organismos científicos de cada país, aprobada, y si no está aprobada, no se puede utilizar. Pero el ser humano rebelde, aquel ser humano que siempre y toda la vida ha aplicado la medicina alternativa, todavía la están usando. Dicen en este momento que el 92% de las personas asiáticas del COVID-19 siguen siendo atendidos con este tipo de medicina, la alternativa, que es tremendamente popular en el Asia, sin distingos generacionales, sin distingos de clase, sin distingos de pobreza o de riqueza, la están utilizando, que ocasionalmente se usa, aunque genere fuertes debates en los medios, especialmente de las redes sociales o de la internet. Eso que nos indica, amigos hispanoamericanos, que hay posibilidades de afrontar la vida mejor, que hay posibilidades de apartarnos del medio convencional, de los protocolos que están trayendo los resultados que cada país tiene. Los pueden ver, ahí están, indudablemente. Todo parte de la ciencia, de la creencia y la credibilidad. La medicina alternativa no es un producto de la ciencia, estamos de acuerdo, comentan algunos médicos tradicionalistas, pero afrontamos las consecuencias. Lo único que necesitamos era el esfuerzo conjunto de los líderes del mundo. Y la pregunta que nos seguimos haciendo, ¿será que no tendremos líderes? ¿Será que los pocos que hicieron bien la tarea en Europa, allá lo comentamos desde un principio, las damas en el continente viejo de Europa han hecho mejor la tarea que las del continente americano? Algo no está bien. Tenemos que ser consecuentes. Algo no funciona bien. Y si la crisis de la indisciplina social también nos apoya, pues la situación no es nada fácil. Las estadísticas así nos indican de la pandemia. En el primer lugar del mundo, en el globo, está Estados Unidos. No necesitamos comentar cifras para no alarmarnos más. ¿Quién sigue después de Estados Unidos? Brasil, el primer país del continente sudamericano. Y le siguen en su orden la India, Rusia, y nuevamente aparece enseguida Perú, Chile y México. O sea que en esa muestra inicial de los primeros lugares tenemos los países hispanoamericanos con el mayor número de muertos y de contagiados. Por eso es que la preocupación de nosotros en el blog La Palabra, de recabar y reinsistir una y otra vez en la previsión, porque esto no ha acabado.
debemos de apoyarnos. ¿Había alguna previsión a la llegada de estas grandes infecciones a las que nos sorprendió este virus? ¿Era que no estábamos bien informados o estaríamos desatendidos o no le ponemos atención a la problemática universal de la información cuando se trata de infecciones o pandemias? Por favor, es una constante de que el peligro se puede prever. La previsión se puede hacer. Evitar lo difícil para estar bien preparados es muy diferente. Veamos como paradoja qué es lo que no queremos que no ocurra: una guerra. Pero ya tuvimos 1 y 2 guerras mundiales y estamos bien preparados ahora. Los ejércitos con su tecnología, con los medios, con las fuerzas militares, son muy superiores ahora y nos inducen que como es para tiempos de paz, no para tiempos de guerra, porque el aparato bélico es de tal magnitud que lo acaba todo. O sea que se prepararon y fue producto de 2 guerras mundiales. Y nosotros hemos tenido ya una infección en el pasado que dejó 50 millones de muertos. Y luego la gran peste por la hambruna que dejó una cantidad de muertos. Y ya se nos decía lo que venía y no se tomaron las previsiones. Las previsiones, que es estar bien preparados con los medios, con las personas, con los médicos, con esa capacidad logística, un personal de reserva que pueda que se dediquen a trabajar otras tareas, pero están listos para el llamado, para atender estas emergencias. Podemos concluir en el día de hoy que la previsión es una herramienta fundamental para afrontar los imponderables, las contingencias y las dificultades. Por favor, la única previsión que tenemos ahora, y lo repetimos una y otra vez, es la responsabilidad de nosotros, el cuidado de nosotros. La vacuna se demora, pero si utilizamos los recursos y los medios de información universal y vemos que hay alguna medicina alternativa que es apropiada para el ser humano, no lo duden, cruzar la información y atendernos, porque la responsabilidad es de nosotros, la vida es de nosotros, no de nadie más. Así los líderes digan que son líderes de la nada, de la falacia, eso es una mentira. Por favor, y amigos hispanoamericanos, con fe, con decisión, con seguridad, con optimismo, avancemos por el camino de la vida, por el camino del amor, por el camino de la esperanza. Seamos cuidadosos, responsabilicemos de nuestra vida, que si la cuidamos bien, cuidamos de nuestros semejantes. El servicio al prójimo es una constante universal de la ideología religiosa. Servir al prójimo. ¿Cómo servimos? Cuidándonos nosotros mismos y cuidando a los demás. Hasta pronto.